Bueno, niños, muy buenos días nuevamente el día de hoy para desarrollar juntos nuestra experiencia de aprendizaje, un recuerdo especial de mi familia y mi comunidad. Como siempre, soy el profesor Esteban Campos García del cuarto grado de la institución educativa José Faustino Sánchez Carrión. Semana 21, día 5, ¿no? Les pediría que se suscriban al canal para poder brindarles más videos sobre las orientaciones. Entonces, cuarto grado de primaria, aprendo en casa. Nuestra actividad principal, escribimos y difundimos nuestra autobiografía. ¿Qué necesitamos? Nuestro celular, tablet con acceso de internet, portafolio de evidencias, lápiz, lapicero, su cuaderno de resumen u hojas de reuso. Muy bien, vamos a desarrollar la actividad entonces. Ustedes saben que, niños, últimamente hemos venido ya hablando de los acontecimientos que suceden en la vida de nosotros, de las personas, de ustedes, en su vida familiar, en su vida comunal, ¿no? Y el día de hoy justamente tienen como meta escribir su biografía en la cual narrarás tu propia vida resaltando las experiencias más significativas que vistes con tu familia y comunidad, así como también difundir tu autobiografía con tus familiares, amigas, amigos y tu profesor. Entonces, niños, el día de hoy ustedes van a tener que escribir su autobiografía, ¿no? Para eso ustedes van a tener que recolectar una serie de informaciones sobre su vida de las diferentes fuentes de información. Continuamos. Lee con atención lo que dice Daniel. Vamos a ver qué es lo que nos dice Daniel. Daniel nos dice lo siguiente: ¿qué te pareció la línea de tiempo de Oliverio? ¿Recuerdan? Justamente ayer hemos hablado sobre eso. ¿Qué información contiene la línea de tiempo que elaboraste en la actividad anterior? ¿No? Si tuviese la oportunidad de narrar por escrito la información que organizaste en la línea de tiempo, ¿cómo lo harías? Es decir, niños, en otras palabras, la línea de tiempo que ustedes han elaborado sobre su vida, ustedes lo van a convertir en una autobiografía, ¿no? Antes de iniciar la actividad, recuerdan, hemos hablado sobre la biografía casualmente el día 3 de la semana anterior, ¿no? Justamente hemos hablado sobre estos dos personajes. ¿Recuerdan cómo se llaman estos personajes? ¿No? ¿No lo recuerdan? Sí, ¿no? Sí, lo recuerdan. Son los principales representantes del Perú en el ajedrez, ¿no? Muy bien, como recordará, la historia de vida de Jorge y Daisy Cori están escritas por otra persona. Por eso es que se llama biografía. Entonces, biografía es cuando la vida de una persona es escrita por otra, hijos. Muy bien. Entonces, hoy día les vamos a leer una autobiografía, ¿no? Te reto a que ubiques en el texto al narrador y al protagonista, ¿no? Pero para eso, por favor, vamos a recordar que es una autobiografía. Ustedes saben que un texto narrativo, un ejemplo de texto narrativo es una autobiografía. Sus características son el narrador y el protagonista son las mismas personas, es decir, uno mismo va a narrar la historia, su misma historia, por eso se llama narrador y protagonista, ¿no? Se narra en primera persona en singular y cuenta hechos reales ocurridos en su historia. Ya, muy bien. Vamos a continuar. Y autobiografía es escribir sobre uno mismo, su nacimiento, sus logros y sus fracasos. El autor de una autobiografía describe de manera literaria su vida privada y los cambios que han ocurrido en su personalidad y manera de ser. ¿Cuáles son las características de una autobiografía? Relata la vida del autor, el autor tiene libertad de expresar sus sentimientos y tiene un sentido personal, así como también lo narrado en la autobiografía es verídico. ¿Por qué? Porque ustedes no van a mentir sobre los acontecimientos que han ocurrido durante su vida, ¿no? ¿Qué paso vamos a seguir para elaborar una autobiografía? Primeramente, ¿qué es una autobiografía? Ya les dije, es un relato donde narras tu vida. Paso número uno, el primer paso es tomar un ejemplo de autobiografía que lo vamos a ver posteriormente. Y paso dos, conocer las características y la estructura de la autobiografía. Aquí están las características. Entonces, con todos esos insumos, niños, ustedes pueden ya continuar desarrollando la actividad. Entonces, mi autobiografía, ya vamos a ver el modelo de una autobiografía. Nos dice, tiene tres partes. Presentación. En la presentación ustedes van a explicar su nombre, dónde han nacido,
quiénes son sus padres, ¿no? ¿Ya? Y entonces, ¿y cómo es su familia en sí? Por ejemplo, mi nombre es Milagros, nací un 25 de octubre del 2011 en la ciudad de Trujillo, pronto cumpliré 9 años. Mis padres son Marilu y Sebastián, quienes me pusieron ese nombre porque al nacer enfermé. Ellos sabían que iba a sanar y nunca perdieron la fe. Soy la segunda de 3 hermanos, somos 2 mujeres y un varón. Mi familia es muy unida, todos nos ayudamos y cuidamos. Papá dice que no hay duda mejor que la familia. Entonces, esta es la presentación de la autobiografía, ¿no? Autobiografía es el relato de los hechos de uno mismo, ¿no? Seguidamente, otra parte más de la autobiografía es la narración de los hechos más significativos y anécdotas de su vida, ¿ya? Entonces, los acontecimientos más importantes y quizás alguna anécdota que han vivido durante su vida, ¿no? Por ejemplo, continuando con la autobiografía, nos dice, mi mamá me contó que mis primeros dientes me salieron a los 6 meses. También indica que aprendí a hablar y di mis primeros pasos a los 9 meses, el día que me bautizaron. Al echarme el agua bendita, ella dice que esbocé una gran sonrisa de felicidad. Los presentes se quedaron sorprendidos por eso, sobre estos acontecimientos. Mi mamá guarda muy bien nuestro álbum familiar con fotografías. Cada vez que nos las enseña se llena de emoción. Durante mi infancia tuve varios momentos significativos. Recuerdo que cuando cumplí los 3 años, mi abuelita Esperanza me preparó una gran torta de chocolate, la cual compartí con mis amiguitos del barrio. Estaba tan rica que nada quedó. De ahí en adelante siempre prepara mi torta. Ella dice que le pone el mejor chocolate, pero sobre todo mucho amor, por eso siempre le sale deliciosa. Un recuerdo especial es el día que fui a iniciar en compañía de mi abuelita. Al llegar a la puerta vi que había varios niños lloraban. Vi que varios niños lloraban. No quise quedarme. Ella tan amorosa se quedó conmigo, mi maestra. Para tranquilizar nos dio una función de títeres, cuyo personaje era el patito feo. Desde entonces descubrí, desde entonces descubrí mi afición por este tipo de representación, tanto así que le pedí a mi mamá que hiciera nuestros propios títeres. Una anécdota que lo recuerdo es que cuando estábamos reunidos, toda la familia por cumpleaños de mi papá, me animaron a que les presentara una función de títeres, en homenaje al agasajado. Se divirtieron mucho por el cambio de voces y la creatividad en cada personaje, por lo cual me felicitaron y me dijeron que seré una gran cuentacuentos. Muy bien, hijos, esta es la narración de los hechos más importantes. Tercera parte, ¿cuál es? El final. Entonces, vamos a ver cómo se finaliza una autobiografía. Ahora que estoy en primaria, mi maestra ha organizado un grupo de teatro y de vez en cuando hacemos funciones de títeres para las niñas y los niños de mi barrio, ella dice que soy la mejor en el manejo y en la interpretación de las voces de los personajes que me toca asumir. Cuando sea grande, estudiaré teatro y viajaré por todo el Perú compartiendo mi arte, lo que me ayudará a mejorar mis presentaciones. Muy bien, como ven, hijos, ¿no? Entonces, la autobiografía tiene 3 partes: la presentación, narración de los acontecimientos más importantes y el final, ¿no? Miren, y podemos acompañarlo con una serie de fotografías que se habla aquí, ¿ya? No podemos poner fotografías o dibujos de lo que no se menciona, hijos. ¿Correcto? Continuamos entonces. Luego de la lectura, entonces, ustedes van a responder oralmente, oralmente. ¿Para qué crees que se escribió este texto? ¿Para qué crees? ¿Para qué, hijos? Para dar a conocer nuestra vida o mi vida. ¿Quién narra la historia? Uno mismo. ¿Quién es la protagonista? En este caso, en el ejemplo, ella misma, ¿no? Te habrás dado cuenta de que Milagros escribió su autobiografía para narrar su propia historia de vida y a la vez ella ser la protagonista. Muy bien, hijos, continuamos entonces. Recuerden una vez más, la biografía es una narración escrita sobre la vida de una persona narrada por otra persona, es decir, por una tercera persona. Y la autobiografía es el relato que la persona hace de su propia vida y está en primera persona
porque uno mismo lo narra. La biografía y la autobiografía describen relatos de vida en diferentes personas gramaticales y es un texto narrativo, por lo tanto, hijo, ¿no? Muy bien, hijos. Vamos a continuar. Observen nuevamente cómo está organizada la autobiografía y luego van a responder en su cuaderno las siguientes preguntas, ¿no? Vamos a ver aquí. Fecha y lugar de nacimiento de Milagros, ¿se acuerdan? Si no recuerdan, tienen que leer a la autobiografía de Milagros. Bueno, pero les voy a ayudar. Nació el 25 de octubre del 2011 en la ciudad de Trujillo. Nombre de sus padres, aquí escriben el nombre de los padres. Hecho más significativo de su vida, lo escriben los hechos más importantes. Anécdotas que le han sucedido, escriben también lo que más le gusta hacer y qué metas tiene. Y hijos, este cuadro entonces al cuaderno o a las hojas de reuso, ¿ya? Entonces vamos a regresar al texto y completar el siguiente esquema también en el cuaderno. Pasado, por ejemplo, nací, ¿cuándo nació Matilde? Ustedes averiguan cuándo, ¿no? En octubre del 2015, escriben ahí, es antes. En el presente, ella dice que soy la mejor. ¿La mejor en qué? Completan ustedes también, ¿ya? Y después, en el tiempo futuro, después seré una gran cuentacuentos. Entonces, muy bien, como te habrás dado cuenta, las palabras que expresan acciones en pasado y futuro llevan tilde, ¿ya? Ok, hijos. Muy bien, ahora que ya estás lista o listo, escribe tu propósito. ¿Para qué vas a escribir tu autobiografía? Para dar a conocer los hechos más importantes que han marcado tu vida, cuándo has nacido, quiénes son tus padres, cuándo quizás te cortaron el pelo, cuándo bautizaron, cuándo ingresaste al jardín, al colegio, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, muy bien. Continuamos. Realiza la planificación de tu autobiografía. Vamos a planificarlo entonces. ¿Quiénes leerán tus textos? ¿Mm? ¿Quién va a leer? Claro, su familia, sus amigos y su profesor. ¿Qué información necesitas para escribir tu historia de vida? Revisar todas las fuentes de información. Ya saben cuáles son. Orales, escritos, fotografías, diplomas, ¿no? Y, pues, sobre todo, conversar con la mamá, ¿no? Ten a la mano tu portafolio con los trabajos que elaboraste estas 2 semanas sobre tus datos personales, acontecimientos significativos de tu crecimiento, anécdotas desde que naciste y tu línea de tiempo de tu historia personal. Lo hemos hecho el día de ayer, ¿no? Seguidamente van a revisar cada uno de sus trabajos, selecciona la información que necesitas para escribir tu autobiografía, ¿no? Entonces vamos a iniciar las ideas. ¿Cómo iniciarás tu autobiografía? Presentándote, ¿correcto? Presentando, ¿no? Escribiendo dónde has nacido, quiénes son tus padres, etcétera, ¿no? Muy bien, hijos. ¿Qué hechos significativos y anécdotas considerarás en tu autobiografía? Aquí escriben las anécdotas que les han ocurrido a ustedes. ¿En qué orden organizarás tu autobiografía? En orden cronológico, ¿no? Desde la fecha de nacimiento hasta el año en que nos encontramos. ¿Con qué información finalizarás tu autobiografía? Ustedes muy bien lo saben, rescatando sus valores, qué sé yo. ¿Qué fotografías o dibujos acompañarán tu autobiografía? Tienen que acompañar fotografías o dibujos, pero que estén relacionados a lo que ustedes han escrito, a los acontecimientos de su vida, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo iniciarás tu autobiografía entonces? Recogiendo información de las fuentes sobre los acontecimientos de tu vida. Muy bien. Ahora, antes de iniciar con, la escritura de su autobiografía, revisa los criterios que debes considerar en tu texto, ¿ya? Tu autobiografía debe contener información personal, fecha, lugar de nacimiento, nombre de tus padres, ¿no? Considerar el orden narrativo centrado en la historia de tu vida, no la vida de tu familia, sino de tu vida, hijo, ¿ya? Contener hechos significativos y anécdotas de tu vida escolar, familiar y comunal. Escribir en primera persona, es decir, se dice, yo nací tal fecha, mis padres son, ¿no? Escribir en tiempo pasado y presente al narrar los hechos. Tener en cuenta tus metas, qué es lo que quieres hacer tú en el futuro, ¿no?
Considerar fotografías o dibujos que guarden relación. Ya les dije, si ustedes en su autobiografía dicen, por ejemplo, mis padres me celebraron mis 5 años, ¿no? Mis cumpleaños, mis 5 años, ¿no? Y participaron todos mis amiguitos, entonces una fotografía de esa actividad, ¿ya? Muy bien, de ese acontecimiento. Y usar adecuadamente las mayúsculas y los signos de puntuación. Continuamos. Ahora sí, ya van a escribir su primer borrador, ¿no? Van a narrar los acontecimientos más significativos vividos con su familia, amigos y comunidad. No se olviden que la autobiografía, ustedes van a escribir aquí un título, por ejemplo, mi autobiografía. La presentación, la primera parte, narración de los hechos más significativos de tu vida, y la segunda parte, decir lo más importante, y el final, cómo lo vas a terminar, ¿no? Es decir, qué metas tú te has trazado. Bueno, vamos a entonces a iniciar la revisión del borrador, ¿no? Una vez que ya lo han hecho, ¿ya? Y van a leer pausadamente su autobiografía y van a tratar de corregir lo necesario, ¿ya? Muy bien. Estos son los criterios que ustedes tienen que darse cuenta si estas cosas, estos criterios, tienen su autobiografía. Por ejemplo, su autobiografía contiene información personal, es decir, su fecha, su lugar de nacimiento, su nombre de sus padres, sí, pues marcan una X. Y si no lo tienen, marcan aquí no, para que lo rehagan de nuevo su autobiografía. ¿Consideran un orden narrativo centrado en la historia de mi vida? Sí, marcan una X. Si no, no. Ya. No se olviden, hijos, ya su autobiografía ustedes tienen que hacerlo primeramente en un borrador y después pasarlo a limpio. ¿Contiene hechos significativos y anécdotas de mi vida escolar, familiar, comunal? Sí o no. ¿Está escrita en primera persona, es decir, dice yo o no? ¿Está escrita en tiempo pasado y presenta al narrar los hechos? Van marcando ahí lo que ustedes creen conveniente. Muy bien. Una vez que ustedes ya lo han revisado, toda su autobiografía, van a escribir su versión final y debe estar incluidos los cambios o correcciones que ya lo hicieron. ¿Ya, hijos? Entonces escriben mi autobiografía ya corregido, ¿no? Bonita letra, con mayúsculas en donde corresponde, ¿no? Y colocando los puntos o los signos de puntuación adecuadamente. Muy bien, hijos. ¿Qué hechos, por ejemplo, tiene que incluir tu autobiografía? Quizás tu nacimiento, el nombre de tus padres, ¿no? ¿Cómo se llama tu mamá, tu papá? Si es que quizás te bautizaron, en qué año, ¿no? Otro acontecimiento puede ser cuando ingresaste al jardín por primera vez, cuando te celebraron tu cumpleaños, no sé, tu primer añito, añitos, qué sé yo, ¿no? Y quizás que hayas participado en algún campeonato, de repente en tu institución educativa, ¿no? Y ustedes han ganado algún partido y se han sentido felices. O alguna anécdota también, ¿no? Muy bien, hijos. Continuamos entonces. Listo, como ustedes ya tienen ahora su autobiografía, ¿qué van a hacer? Muy bien, compartir con su familia. Le van a explicar cómo está organizada su autobiografía y le van a pedir a sus papás o a su familia con quienes viven que digan qué es lo que hay que mejorar o está bien, ¿no? Muy bien, luego de eso tienen que compartirlo. A tus familiares les van a pedir que te ayuden a compartir tu autobiografía con tus amigos, con sus compañeras o compañeros, con tu profesor, por los medios que tengan a su alcance, por ejemplo, videos, fotos, WhatsApp, etcétera, ¿no? Muy bien. Entonces no se olviden tomarse una fotografía de lo que han hecho, ¿ya? Continuando. Bueno, como siempre, por finalizar, van a completar este cuadro en su cuaderno. ¿Qué aprendizaje lograste durante estas 2 semanas? ¿Qué te falta lograr? ¿Y qué acciones debes realizar para seguir aprendiendo? No se olviden de difundir su autobiografía por medios que han elegido con su familia, WhatsApp, videos, fotografías, etcétera, ¿ya? Muy bien, y luego hay que guardarlo en su portafolio de evidencia. Muy bien. Si hemos llegado hasta acá y hemos desarrollado bien, hemos entendido bien que es una autobiografía, podemos decir reto cumplido, ¿no? Muchísimas gracias, niños. Como ya saben, mi nombre es el profesor Esteban Campos García, del cuarto grado C de la Gran Unidad Escolar José Faustino Sánchez Carrio. Muchísimas gracias, hijos. Entonces, será hasta la próxima.